paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita la ansiedad? Si no eres tú. ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? Si no eres tú, Señor. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita la ansiedad? Si no eres tú. ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? Eres tú. ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita la ansiedad? Si no eres tú. ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? Si no eres tú. ¿Quién me quita esta ansiedad? Si no eres tú. ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? Si no eres tú. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Bendiga. Quiero saber si me están escuchando, por lo menos con una manito. Ok, chévere. Bueno, para mí es un honor estar de nuevo por acá, esta actividad, ¿verdad? Y es un honor de verdad servir al Señor y compartir con ustedes. También darle gracias a Isaac por la oportunidad que me ha dado en este tiempo. Y me imagino que no solamente Isaac, sino detrás de él hay un equipo, y a ese equipo también quiero agradecerle, ¿no?, la oportunidad. Ahora, como decía la canción que escuchamos, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y dice algo que me encanta: ¿quién me libra del temor? ¿Quién me quita la ansiedad? Si no es el mismo Dios, que es nuestro creador. Y hoy vamos a ver ya el tercer episodio de Gestionando mi ansiedad. Aunque hemos visto partes técnicas, es interesante reconocerlas, pues también está la otra parte, lo que Dios piensa, lo que Dios quiere que conozcamos, y la finalidad es revisarnos para entonces ver qué tengo que trabajar, qué tengo que hacer para sanar. Y tenemos al Señor
de nuestro lado. Eso es lo más importante, que Él está allí. Él es el que nos da la fortaleza, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos consuela y Él es el que nos abre el entendimiento para poder saber cuáles son aquellas cosas que están en mí que no están sanas. Y bueno, yo voy a compartir la pantalla para que podamos entonces ver el tema de hoy, gestionando mi ansiedad. Y aquí usted se prepara para las preguntas al final, o usted levanta la mano, ahí va a estar Isaac esperando por usted. Si tiene alguna pregunta, usted levanta la mano y en el momento preciso vamos con ellas entonces. Y bueno, para dar continuación a lo que estamos exponiendo, ya no voy a explicar esto porque en la segunda sesión lo vimos, ¿no? Que hay diferencias entre la ansiedad, hay diferencia entre el miedo, el estrés y el trastorno de ansiedad. Y ahora estamos estudiando el trastorno. Ya vimos lo que era ansiedad por separación y nos disponemos entonces a continuar a ver qué son esos trastornos. Hoy nos toca ver mutismo selectivo, fobia específica, trastorno de ansiedad social, que sería ansiedad social o fobia social, trastorno de pánico, agorafobia y trastorno de ansiedad generalizada. Aunque usted vea que son los trastornos pueden ser, hoy vamos a hablar de manera breve y vamos entonces, cada trastorno nos va a indicar en algún momento cómo yo puedo gestionar esto. Y para hablar un poco de lo que es el mutismo selectivo es una afección por la cual un niño puede hablar. Fíjense, aquí un niño puede hablar. Si usted conoce en su iglesia, en su comunidad, y si tiene un hijo o un sobrino, aquí es el momento para poder visualizar qué está pasando, si no habla. En el caso del mutismo selectivo, pues el niño puede hablar, pero deja de hacerlo súbitamente. Es decir, él está hablando y cuando se encuentra en un momento de presión o en un momento que le causa estrés, pues él se queda callado. Ocurre a menudo en la escuela o en contextos sociales. Este caso se inicia antes de los 5 años de edad, pero se manifiesta cuando ya el niño interactúa. De repente usted, no sé si le ha pasado, pero a mí me ha pasado cuando era maestra de escuela bíblica y tenía niños, por ejemplo, hace más o menos, ¿no? Hace tiempo. Era maestra de escuela bíblica y veía niños que hablaban y de repente se quedaban como callados, pero yo no entendía, yo, ¿qué le pasa? ¿Será que es tímido? Y hay una diferencia entre ser tímido y tener entonces este trastorno. El tímido, aunque él puede ser que se calle, pero hay momentos donde se arriesga y habla, pero el que tiene este trastorno de mutismo selectivo, pues no habla, se queda calladito. Ahora, ¿qué lo causa? Vamos a ver acá qué causa el mutismo selectivo. Una situación difícil vivida, eso es lo primero. Si ocurrió una situación difícil, pues eso va a traer como consecuencia el mutismo selectivo. También los cambios bruscos, divorcio de los padres, imitación de los padres. Es decir, cuando hablo de imitación de los padres, a lo mejor los padres se quedan callados y ellos tienden a imitar también. Eso es como decir las posibles causas. Si no habla, lo imito. Es mi papá no habla, se queda callado cuando hay reuniones sociales o cuando va a la iglesia, pues yo también puedo hacer lo mismo. Y el niño, como estamos hablando de 5 años, pues el niño de 5, es decir, 3, 4, 5, hasta los 6 años, es un niño que imita. Todo lo que se hace en la casa, todo lo pone en práctica. Aquí podemos agarrar datos. ¿Por qué? Porque allá en la iglesia o en el lugar donde usted se encuentre, si hay niños que de repente dicen cosas, no es que ellos la están diciendo porque se les vino a la mente, sino que lo vieron y lo repiten. La sobreprotección es otra causa. No dejo que mi hijo hable, sino que, ¿cómo te llamas? Y viene la mamá y responde, Luis. ¿Y qué te gusta? No, él le gusta esto. Entonces el niño va a decir, bueno, ¿para qué voy a hablar si él está hablando por mí? Ah, no, es que no quiero que hable porque se va a equivocar. No, la sobreprotección, si es exagerada, pues esto también es una causa. Hay que dejar que los niños hablen. No importa si se equivocan, se les corrige. Ahora, el detalle es que si usted no quiere que hable para que no la dejen en evidencia es otra cosa, pero hay que dejar que el niño hable en este caso. También es a nivel psicológico. El mutismo selectivo está relacionado con el nivel psicológico, es decir, de pensamiento, de su memoria, como hablábamos de una situación difícil, pues sus emociones están allí en esa lucha, en esa fluctuación, aunque tenga poca edad. Y lo otro, bueno, que no tiene problemas de lenguaje, es decir, un niño que habla bien, que no tiene problemas de lenguaje, puede padecer de mutismo selectivo.
y en su casa puede hablar perfectamente, pero en momentos de, o en esos lugares donde hay presión, pues él, como está esa imagen ahí, se queda calladito. No hablo y nadie va a hacer que hable, aunque me digan que hable. Ahora, ¿cuáles son las señales del diagnóstico? Fíjense, facilidad para hablar en el hogar, pero dificultad para hablar completamente o mediantemente en otros ambientes o antes desconocidos. Es decir, como lo dije anteriormente, pues él tiene la facultad de hablar, pero cuando va a un lugar que no conoce, callado. También incapacidad para hablar con cualquier clase de adulto conocido, incluidos los padres al estar presente de tercera persona. Es decir, aunque él habla en la casa, y no sé si usted la ha pasado, pero yo he visto niños que el papá dice, mira, habla, ¿cómo te llamas? Y se queda mudo. Pero habla, muchacho, habla, habla. Pues eso quiere decir que posiblemente tenga mutismo selectivo, que se queda callado y no sabemos por qué. O a veces le pegamos, o a veces lo regañamos o lo movemos para que hable, pero está padeciendo de esta ansiedad, mutismo selectivo. Ahora, la comunicación mediante movimientos de la cabeza, expresiones faciales o gestos en sustituto de la comunicación verbal. Es decir, no habla nada, sino que quieres comer, tiene sueño, todo lo hace con la cabeza o con las manos y se queda callado. Ya por allí estamos viendo que puede ser que tenga, si es recurrente, ahí está pasando algo y tenemos entonces que verificar lo que está ocurriendo. Incapacidad o dificultad para comunicarse con compañeros del colegio, lo que puede verse reflejado en la ausencia total o parcial de amigos. Es decir, una cosa puede llevar a la otra. Como no hablo, pues me cuesta hacer amigos. ¿Por qué? Porque no tengo, quiero quedar callado. Y eso a la vez trae problemas. ¿Por qué? Porque el niño, como no habla, ¿cómo participa a la hora de la lectura? Si yo les pregunto a ustedes en algún momento, cuando usted le dijo a la maestra o la profesora en la universidad o en la iglesia, que nos mandan a leer, de repente, mira, dice Isaac por allá, vamos a leer Proverbios 3, el hermano o la hermana María, Marita, que está por ahí, y de repente Marita ¡oh! Le dio, puede ser que se quedó callada o no puede hablar. Bueno, eso puede ocurrir, pero en el caso, en este momento estamos hablando de los niños que se ve con frecuencia. Eso puede desaparecer en el futuro, claro que sí, pero también es necesario ver qué es lo que está causando el mutismo selectivo. Puede ser que el niño hable y ya dejó de quedarse mudo, pero puede ser que mantenga eso en el tiempo. Allí vienen las recomendaciones que podemos hacer. Otra también sería actitudes de parálisis ante situaciones sociales. Me quedé paralizado. Y no solamente al hablar, sino total. Me quedé allí, me quedé sentado y no hablo, no participo. Y la maestra de la escuela bíblica llama a Carlitos, Carlito habla y Carlitos se quedó callado. O Isaac habla y Isaac se quedó callado. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, ir al psicólogo, también buscar un terapeuta de lenguaje. ¿Para qué? Esto es para indagar, ¿sí? O para llevar al diagnóstico, porque yo no puedo decir, no, sí tiene el mutismo selectivo, pero ¿cómo lo voy a verificar? ¿Será porque yo lo veo o será porque un experto lo está diciendo? Es el terapeuta del lenguaje, el maestro, padres, que todas las personas que estén involucradas con los niños estén al tanto. Eso quiere decir, si usted tiene un niño, usted ve esa niña y está alejada del grupo, si ella está alejada del grupo, bueno, tanto el psicólogo como el terapeuta del lenguaje, los maestros, hasta los niños, para que no le hagan bullying, tienen que saber qué está ocurriendo y así poderle dar la oportunidad a el niño o a la niña que vaya agarrando confianza. Vamos acá. Otra recomendación es la desensibilización progresiva, pero eso lo aplica es el terapeuta. Es una terapia que aplica el terapeuta para que desensibilizar al niño. Y eso, cuando es progresiva, es poco a poco. Es como decir, bueno, está bloqueado, ¿ahora qué puedo hacer? Lo desensibilizo. ¿Con qué? Con técnicas, con terapia. Lleva al niño al tratamiento, es decir, lo lleva a tratar el miedo que le produce. Con la desensibilización, ¿cuál es el miedo? Lo trabajo y luego disminuye ese mutismo selectivo. Comprender al niño, por supuesto, mamá, papá, tío, tía, maestro de escuela bíblica. No presiones al niño. Compréndelo, siéntate con él o con ella, abrázalo, dale hojas para que pueda expresar a través de dibujos.
posiblemente lo que quiera comunicar. Entonces hay que comprender a los niños. También, lo decía anteriormente, generar confianza en el niño, saber que puede contar con nosotros. Es decir, no ver al adulto como algo o como alguien que lo quiere obligar o lo quiere mandar o que lo ve como algo que un monstruo, no, sino que el niño pueda sentirse confiado. Y esa confianza le va a llevar a él o a ella a acercarse y hablar. También aceptar su comunicación. Por ahora se comunica así. Hay que darle tiempo para que se recupere. Respetar sus tiempos. Ahí lo dice la recomendación. Respetar sus tiempos. Permitir que interactúe con otros niños. Allí vemos entonces que poco a poco se va dando como las recomendaciones. ¿Para qué? Para que haya un avance. Y está la última recomendación acá. Vamos a ver, como tengo movido esto acá un poquito. Ok. Es tratar de involucrarlo en otras actividades. No dejarlo solo, mira, se quedó callado, no, sino todos trabajando. Y esto lo podemos ver en la iglesia, lo podemos ver en cualquier lugar. Aquí el punto es, bueno, ya sé qué puedo hacer. Mientras tanto, las recomendaciones que hoy estamos dando y verificar si esto está ocurriendo. Ahora, vemos por aquí, fobia específica. Usted ve ese niño ahí corriendo, ¿no? Una cucaracha y sale corriendo. A veces, no solamente los niños, sino los adultos salen corriendo. Si ven una serpiente, si ven arañas. Y ahorita vamos a ver, porque hay la fobia específica, como lo dice la palabra, ahorita vamos a ver qué significa, pues es cuando una persona puede sentirse extremadamente ansiosa o tener un ataque de pánico cuando es expuesta al objeto del miedo. Hay un objeto específico y ese objeto me da miedo y así, aunque ustedes no vean ese niño, así corremos. Salimos corriendo y podemos, imagínense, si no está la puerta, buscamos las llaves, podemos hacer hasta partir las llaves. Aquí la idea es controlarse, respirar profundo, no te va a pasar nada, la cucaracha no te va a comer, a menos que sea la de Hombres de Negro, pero eso es ficción, o sea, no es real, es solamente ficción. Chévere, entonces vamos a seguir. También aquí suele aparecer entre los 7 y los 11 años, siendo la edad media de unos 10. Es decir, entre esa edad es cuando comienza a aparecer la fobia específica. ¿Qué pasa? Bueno, que hay un miedo o una ansiedad intensa por un objeto o situaciones específicas. Por ejemplo, volar. Si me preguntan a mí, Luz Mary, ¿cuál es tu fobia? A mí me dan miedo los aviones, si me preguntan. Pero yo visualizando mi vida, me di cuenta que a mi mamá le daba miedo y a mi abuela también le daba miedo. Entonces, eso es una fobia específica que lo visualicé de ella y yo lo heredé. O sea, es decir, pero ahora ya yo me puedo arriesgar. Si me da miedo, no voy a decir que no, pero me arriesgo. Y eso es una forma de que de avanzar y no quedarse en el sitio, exponerse a ese temor. Bueno, miedo a animales, administración de una inyección, ver sangre. Hay personas que se desmayan si ven sangre. Yo tenía también otra imagen ahí, no sé si la coloqué, no me recuerdo, pero de una persona que le están colocando una inyección. Eso es una fobia. No quiero ir al médico, no quiero que me pongan una inyección. ¿Por qué? Porque es algo como está ese niño ahí corriendo. En los niños, el miedo o la ansiedad se puede expresar con llanto, rabietas, quedarse paralizados o aferrarse. Esa es la forma de ellos expresar la fobia específica de algo. Si usted ve al niño que tiene estos síntomas o estas reacciones, está pasando algo. No lo está haciendo porque, ay, sí, es miedoso, porque es una reacción. No. Si hay una reacción de una emoción, es porque algo está ocurriendo. Algo pasa. Y estos síntomas de llanto, rabietas, quedarse paralizado, aferrarse, está diciéndolo eso. En ocasiones se desarrolla tras un acontecimiento traumático, haber sido atacado por un animal o atrapado en un lugar. Es decir, si pasó un evento traumático, eso quiere decir que el trauma está vivo. Y no solamente que lo haya pasado, sino que haya escuchado de otras personas, mira que un perro me mordió y no solamente una vez, sino 2 veces, bueno, como a mi esposo, cuando él estaba soltero me contó que un perro lo había mordido y después otro perro lo mordió en el mismo lugar. Y yo, wow, gracias a Dios a mí no me mordió ningún perro. Él sí
quedó con eso, claro, creo que ya lo superó porque hemos visto los perros, pero no veo ninguna reacción de aferrarse ni quedarse tampoco paralizado. Entonces, aquí es que un trauma puede llevar a eso. ¿A qué? A que uno tenga una fobia específica de algo. Bueno, como ustedes ven ahí, pobrecito, esa imagen de ese joven que está con su maleta, se tenía que ir en ese avión y resulta y acontece que la fobia hizo que se bajara y se quedó en la pista sin ir. Si usted ve, después viene entonces la frustración y después viene el dolor. ¿Y eso puede ocurrir? Claro que sí puede ocurrir. Hablando también aquí la observación de otros individuos que sufren traumatismo o trauma, caídas, eso también puede llevar a esa ansiedad, en este caso de la fobia específica, una crisis de pánico inesperada en una situación que se convertirá en temida. Es decir, fíjense, la fobia específica y la crisis de pánico o el ataque de pánico están relacionadas. Cuando estamos hablando acá, si alguien, por ejemplo, se montó en un autobús y de repente estaba tranquilo o tranquila y sintió pánico que se quiso bajar del autobús, ese momento que ocurrió cuando se vuelve a montar en un autobús o en un carro o estar en otro lugar, le va a dar miedo que se repita otra vez la crisis y por eso entonces le va a dar miedo de montarse en esos lugares o ir a esos lugares donde se le activó la crisis de pánico. Aquí tenemos que revisar, aunque más adelante vamos a ver la crisis de pánico de manera general, pues ellas están relacionadas y esto hay que tomarlo en cuenta. La fobia específica generalmente se desarrolla en la primera infancia, ya lo dije al principio, la mayoría de las veces antes de los 10 años. Ahora, ¿cómo gestionarla? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Asistir a terapia con el psicólogo. Eso es lo que debemos hacer. Ya vemos que Dios nos ayuda, nos da la fortaleza. Y bueno, al final vamos a ver esos pasajes bíblicos que el Señor nos dice cómo podemos manejar la ansiedad, porque nosotros somos seres integrales, somos físico, emoción, somos mente, también somos seres que tenemos o socializamos con otras personas y somos seres espirituales, es decir, debemos tener una relación con Dios. Entonces, en esa integralidad del ser humano, allí donde, es donde está la parte de ir a terapia. No tenga miedo, no tenga miedo. A veces hay como que mucha mala información con respecto al terapeuta, al psicólogo, al psiquiatra. Estoy loco, no, nada de eso. Es ayudar a gestionar algo de mi vida que está trayendo malestar. Y como trae malestar, no puedo avanzar. Y fíjense que es tan difícil cuando uno sufre de estos tipos de trastornos de ansiedad. No podemos trabajar cuando una persona de repente era activa, que trabajaba, que era como que el pilar de la familia, lo buscaban a él o a ella, y un momento en su vida hubo un quiebre. Y ese quiebre, aunque esa persona estaba fortalecida, no importa quién sea un líder, sea el pastor, la esposa del pastor, sea un miembro de la iglesia, sea un amigo, sea creyente, quien sea, cualquier persona puede pasar por esto. Y si hay ese quiebre, pues uno pasa esa línea, necesita ayuda del Señor, pero también necesita ayuda profesional. Y asistir a terapia es la recomendación. Y el terapeuta, ¿qué va a utilizar? Bueno, esta terapia de exposición es una terapia igual como la de sensibilización que yo les expliqué ahorita. Esta es otra terapia que modifica la sensibilidad ante los estímulos que producen angustia o temor. Con la terapia, poco a poco. Eso es un poco a poco. No es que yo voy a salir ya, no, hay que darle tiempo a un tratamiento. Si usted, por ejemplo, tiene infección en la orina, tiene un tiempo de tratamiento, pueden ser 7 días, pueden ser 10 días, todo depende de la magnitud de la infección. Igualmente ocurre con la ansiedad. Si tiene años en esto, entonces necesita tiempo para sanar. Mediante la terapia de exposición, el paciente es expuesto en contacto sistemático. Eso quiere decir que el paciente establece un nuevo aprendizaje. Se va a exposición, es que yo me expongo. Fíjense, aquí voy a abrir mi corazón también. Y bueno, si usted después puede contar su experiencia, chévere. A mí también me da miedo los ascensores. Creo que yo lo dije en gestionando mi ansiedad la vez pasada. Y yo decía, pero ¿por qué me da tanto miedo? Bueno, ya tenía un modelaje, mi abuela y mi mamá creo que son un poquito miedosas. Y bueno,
¿Cómo yo pude superar eso? Ahí después yo vivía, ahorita vivo en un apartamento en el piso 1, pero antes vivía en el piso 17. Hubo una época, hace como 4 años antes de la pandemia, más o menos por ahí 3 años, hubo un sismo, o sea, es decir, sismos simultáneos aquí en la ciudad donde yo vivo. Bueno, yo sé que en México tiembla mucho, pero aquí hubo uno que ocurrió como a las 5 de la mañana, estábamos durmiendo, mire, y eso se levantaba esa cama se caían del pasillo del edificio, se cayeron las lámparas y yo decía, no, yo no me podía subir en un ascensor, ni loca. Pero no, después entonces con esta terapia, en este caso de exposición, me fui exponiendo y me fui subiendo. Al principio sudaba, poco a poco, hasta que el terapeuta hace eso, expone o lleva al paciente poco a poco a enfrentarse con ese estímulo. ¿Para qué? Para que se desensibilice y venga un nuevo aprendizaje. Es decir, yo aprendo, desaprendo y reaprendo. Y en este caso, bueno, comienzo a gestionar lo que me ocurre. Ahora, la terapia cognitivo-conductual también es otro tipo de terapia que eso lo aplica el terapeuta. Es lo mismo, implica exposición en combinación con otras técnicas para aprender maneras de ver y enfrentar la vida. Entonces son técnicas que es donde se aprenden en el consultorio, donde se aprenden con el terapeuta. Y después que usted sea habilidoso, pues ya usted no le va a necesitar ningún terapeuta, sino que usted va a gestionar su ansiedad. La terapia cognitivo-conductual se centra en desarrollar confianza en ti mismo, en dominar tus pensamientos y sentimientos en lugar de sentirte abrumado por ellos. Entonces la terapia ayuda a que confíes en tus fortalezas, a que controles tu mente. ¿Por qué? Porque la mente a veces nos juega una mala jugada. Comienza entonces esos pensamientos y pensar y pensar y pensar. Si piensas mucho en lo catastrófico, pues estás sufriendo de un trastorno de ansiedad. Ahora hay que ver cuál es, si es el de, en este caso, una fobia específica y las otras que vamos a ver más adelante. Bien. Siguiente, fíjese, vamos rapidito. Ahora vamos a hablar sobre la fobia social. Ya vimos entonces lo que es mutismo selectivo y vimos también, en este caso, vamos a ponerlo atrás, fobia específica. Y ahora vamos a ver fobia social. ¿Qué es la fobia social? Es un temor intenso y persistente de ser observado y juzgado por otros. Y eso lo tengo ¿dónde? Aquí en mi mente. Por eso que la terapia ayuda a que vea mis pensamientos y poder gestionarlo. Este temor puede afectar el trabajo, la escuela y otras actividades cotidianas. Incluso puede dificultarle hacer y mantener amigos. Se dan cuenta que es delicado. Esa fobia social está inmersa en el ser humano. Ahora, hay unas causas para ello. La persona siente miedo o ansiedad ante las interacciones sociales y las situaciones que implican la posibilidad de ser examinado, o bien las evita. Si no me están mirando, usted pasa de repente, si van las chicas a la iglesia y de repente hay un grupito hablando y la chica puede pensar si sufre de ansiedad o de fobia social o de algún tipo de ansiedad, puede decir, están hablando de mí, se están riendo de mí, ¿qué estarán diciendo de mí? No, 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 yo no voy a venir más a la iglesia. Y eso son conclusiones que sacan tanto los adolescentes como los jóvenes como los adultos. Pero ¿qué ocurre? No, sino que en su pasado posiblemente sufrió de bullying o en su pasado estuvo expuesto a presiones o tuvo mutismo selectivo o sufre de ansiedad o alguien le dijo que tuviese cuidado con las personas. Ahí es donde viene, no, yo no quiero tener amigos, no quiero hablar con nadie porque todos van a hablar de mí. Y resulta y acontece que no es así. Claro, hay personas que sabemos que no podemos librarnos, hay chismosos, hay chismosas, hay personas malintencionadas, eso no se puede negar, pero ya eso sería otro tema. Pero en este caso es que, aunque yo vea, no haga una película en mi mente, sino que identifique y luego gestione con la fortaleza que Dios me ha dado. Vemos ahí esa jovencita con sus brazos cruzados y las personas detrás. Ella no está interactuando. Puede ser por miedo, el que dirán o sus pensamientos. También en los niños la ansiedad se puede producir en las reuniones con los individuos de su misma edad.
Y no solamente en la interacción con ellos, sino también con los adultos. Sí, los niños, y a veces uno dice, cónchale, los que hacen bullying solamente o son los adultos o los jóvenes o los adolescentes. No, niños de 3 años, de 4 años, niños de 5 años. Pero ¿por qué? Bueno, porque como ellos les gusta imitar, posiblemente si en la casa se hacen bullying, si en la casa se dicen feo, bruto, tonto, él va a decirle lo mismo al niño en el colegio, porque ellos están imitando. Entonces, no, papá, mamá, no le diga a su hijo ni bruto, ni feo, ni tonto, ni incapaz. No, porque usted lo está condicionando a que se bloquee. Dígale inteligente, tú puedes, avanza, vamos, haz amigo, dale, habla. Es muy importante que los adultos hagan el trabajo, pero si el adulto, imagínense, si el adulto sufre de fobia también social o tiene también sus traumas, pues eso es lo que va a enseñar. Aquí es, revísate, revisa lo que estás haciendo, si te estás multiplicando y de qué manera. Fobia social. En los niños, el miedo o la ansiedad se puede expresar con llanto, rabietas, quedarse paralizados, aferrarse, encogerse o el fracaso de hablar en situaciones sociales. Y encogerse. ¿Por qué alguien se encoge? Así como o en posición fetal, porque cuando uno está bebé, y eso se da solo, cuando uno está bebecito, el bebecito está en el vientre de la madre en esa posición de protección. Y los adultos, no importa la edad, sea hombre o mujer, agarran esa posición para sentirse seguros. Y un niño puede hacer eso. Y un adulto también puede hacer eso. El miedo o la ansiedad son desproporcionados a la amenaza real, planteada por la situación social al contexto sociocultural. Es decir, hay un miedo y es desproporcionado, es decir, tengo un miedo, pero el miedo está por encima de lo que debería tener, como que la interpretación de lo que está ocurriendo. No, debo respirar profundo. Y esa es una técnica. ¿La técnica de qué? De la respiración diafragmática. Yo puedo hacerla. Si usted está en presión, si usted está allí, bueno, háblese a sí mismo y dígase, cálmate. Mira, no le des un valor desproporcionado a lo que está ocurriendo. Esa amenaza no es real, está en tu mente. Respira profundo. Háblate a ti mismo. Agarra seguridad, vamos. Dios está contigo. Él es tu protector, no te abandona. Y avanza. Avanza porque posiblemente es una interpretación tuya, no de lo que está ocurriendo afuera, sino que tú estás interpretando. Y si está ocurriendo afuera, Dios te ha dado la capacidad, ¿para qué? Para conversar con la persona, no con el motivo de pelear, sino de aclarar. Y si le quieres restar valor, pues quédate tranquilo y enfócate en lo tuyo. La recomendación es identificar que estás padeciendo de ansiedad social. Eso hay que identificarlo. Si es conmigo, soy yo. Ir al especialista. Se gestiona con ayuda terapéutica, terapia del diálogo. Esta es una terapia que se aplica donde interactúan varias personas que sufren del trastorno y comienza claro, con un guía y comienzan entonces a hablar de el respeto, de qué podemos hacer, podemos enseñar y eso podemos, en este caso, con la ayuda del terapeuta se logra. Se logra y se puede llegar entonces a un crecimiento. Ajá, seguimos. Terapia cognitivo-conductual, ya lo expliqué, trabaja pensamiento, emociones y conducta. ¿Para qué? Para que podamos sentirnos bien con nosotros mismos y quitar de nuestra mente esas distorsiones del pensamiento que aprendimos en el hogar o aprendimos en otro momento. Ahora, la agorafobia. La agorafobia, usted ve a esa persona ahí con ese miedo, ¿dónde está en el ascensor? Entonces, la agorafobia tiene que ver con el temor obsesivo ante los espacios abiertos o descubiertos que puede constituir una enfermedad. Tengo miedo, no quiero estar ni en espacios abiertos ni descubiertos. Bueno, con el COVID nos podemos imaginar cuántas personas comenzaron a tener estas manifestaciones de agorafobia, de fobia social, de fobia específica, por todo, porque hay una amenaza latente y esa amenaza me lleva a tener estas patologías. Entonces es un miedo, un temor, pero en exceso.
miedo a los espacios cerrados cuando hay mucha gente. De repente voy al supermercado y hay mucha gente o hay lugares cerrados de esas partes. A veces hay como espacio en el supermercado, espacio como cubículos, y de repente me puede dar allí el ataque de pánico o me puede dar entonces el miedo. Y pienso, y vienen muchas cosas a mi mente, mire, y eso es un calor que uno siente y comienza a sudar y palpitaciones. ¿Qué me está ocurriendo? No, tienes miedo, tienes agorafobia, pero también estás sufriendo un ataque de pánico. Entonces, lo que son las fobias específicas, la fobia social y la agorafobia están en relación o relacionados a qué? Al ataque de pánico. Bueno, por aquí creo que Mariana levantó la mano. Bueno, Isaac, es tu momento. Sí, sí, adelante, adelante, Marinita, puedes hablar y comentar lo que quieras. Gracias. Buenas noches, hermana. Que Dios la bendiga. Bueno, yo le quería comentar algo así rapidísimo. A mí me diagnosticaron agorafobia. Ujú. Y todo empezó por lo del COVID. Pues, como usted sabe, pues estuvimos encerrados casi 2 años, ¿no? Y pues cuando ya quise salir a la realidad, me costó muchísimo trabajo y pues eso me generó un TOC, trastorno obsesivo compulsivo, de limpieza excesiva. Entonces, sí es muy feo porque, pues, por ejemplo, hoy salí y yo soy de Guadalajara. Entonces, acá nuestro gobernador pues ya quitó como los cubrebocas, ¿no? Ya no es obligatorio. Entonces, hoy salí y de verdad ya nadie trae cubrebocas. Entonces, sentí mucho pánico, me dio muchísimo miedo porque pues yo no estaba acostumbrada a eso, ¿no? Yo me sentía como por una parte tranquila por el hecho de saber que, bueno, que traen cubrebocas y todo. Digo, aún así me dio COVID 2 veces, ¿no? Me dio en febrero de este año, la segunda vez, pero ahora con, no sé, con mayor razón le dije a mi mamá, mamá, tengo miedo, vámonos, no me siento tranquila, no me siento segura. Y me acuerdo que le dije a Dios, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Y me sentí más tranquila, pero no deja de darme ese miedo, esa ansiedad. Pero gracias a Dios no entré en crisis como en otros momentos que sí entraba en crisis o en ataques de pánico, pero se me hizo muy interesante porque, bueno, a mí no me dijeron como tal eso de agorafobia, pero bueno, ahorita que usted lo comenta, pues puede ser que sea lo que yo tengo, ¿no? Entonces, pues por eso quise comentarlo, hermana. Muchas gracias. Bueno, gracias, hermana, por abrir su corazón y hablar, ¿verdad?, de su experiencia. Y es así. Ahora, ¿qué les recomiendo yo a usted? Bueno, si usted está yendo al terapeuta, continúe. Una forma de manejar la situación es que usted pueda hablarse a sí mismo. Por ejemplo, a mí también me daba mucho pánico. Yo uso tapabocas, pero la mayoría del tiempo no lo uso, solamente cuando voy al supermercado, a un lugar donde es obligatorio. Claro, si yo veo que alguien está tosiendo, yo pues pongo de una vez el tapaboca, ¿no? Para no contagiarme en este caso. Pero sin embargo, eh, a mí también me dio COVID y tengo las vacunas. Y eso no quiere decir que no tengamos miedo, porque así como nos dio miedo el encierro, ahora nos da miedo el cambio, ¿no? De que ya podemos quitarnos el tapaboca. Entonces, ¿qué podemos aquí trabajar? Bueno, quitarle la magnitud de la enfermedad, es decir, que ya la enfermedad en sí ha bajado, ya no es mortal como al inicio, que no sabíamos qué aplicar, qué hacer, cómo hacer, ahora ya lo sabemos. Eso no quiere decir que no nos vamos a cuidar, pero cuando vengan las crisis, usted se habla a sí misma. Cálmate, ya te dio COVID, lo manejaste bien, no te va a pasar nada, tienes el tapaboca, te estás cuidando, tienes tu alcohol. Aquí, claro, cuando me hablaste de esa compulsión de lavarte las manos, claro, uno tiene que lavarse las manos, pero la idea es la frecuencia. Si tú ves que estás volviendo a la frecuencia, bueno, bajarle, disminuir. ¿Por qué? Porque también lavarse las manos daña las manos. Y aquí la idea es el trabajo cognitivo, lo que pienso. Entonces, hay un versículo bíblico que me encanta, que también lo tengo allí, que es Proverbios, que nos dice el Señor, cuida tu mente, porque de él mana la vida.
Eso quiere decir es que cuando vengan los pensamientos a mi mente, bueno, sí, van a venir, pero ¿cuál es la recomendación? No hacer una película, sino ya va, cálmate, si está pasando, ya no es como al principio, ya se maneja, ya hay un tratamiento y fíjese, hermana, usted le ha dado 2 veces, no sé cómo fue la primera ni la segunda, pero usted eh, ya sabe, o sea, ya es una experta de cómo manejar la situación. Ahora queda poco a poco de ese tiempo, ¿para qué? Para que vaya otra vez adaptándose a la nueva realidad de la vida. Nos adaptamos al encierro, ahora nos estamos adaptando a salir. Y bueno, y más adelante vendrán otras cosas, pero el Señor nos da la capacidad y el Señor nos protege. Vamos a continuar. Ahora, miedo a las multitudes, tales como estadios, centros comerciales, eso está relacionado con la agorafobia. Miedo al uso de medios de transporte. Si yo me pongo a revisar, yo digo, bueno, le parece que yo he tenido algunas de estas fobias, ¿no? En mi vida. ¿Por qué? Porque yo en algún momento de la vida, cuando hace años atrás, sufrí de ataque de pánico. Y el ataque de pánico no solamente tiene que ver con la ansiedad como tal, o los trastornos de ansiedad. El ataque de pánico también está relacionado, por ejemplo, si una persona sufre de tiroides o problemas gástricos, debe hacerse un chequeo. ¿Por qué? Porque o problemas hormonales, si no está funcionando bien esa parte interna del ser humano, eso va a traer o sea, se va a ver como que afectado el organismo y pueden venir esas manifestaciones de ataques de pánico. Aquí la idea es saber qué está ocurriendo y bueno, ir gestionando. En lo físico voy al médico, voy al terapeuta, es decir, me examino totalmente para verificar qué es lo que está ocurriendo. El uso del transporte, ajá. Miedo a la incontinencia o vómitos, es decir, si alguien iba en el metro o alguien iba en el carro y le dieron ganas de ir al baño y no le dio tiempo y no sé, se medio orinó, le da miedo volverse a montar en ese lugar o ir a ese lugar porque piensa que le va a ocurrir. O si vomitó porque de repente le cayó algo mal, le va a dar miedo salir. ¿Por qué? Porque le ocurrió afuera. Entonces le da miedo estar expuesto o expuesta. Bueno, pero todos los días no son los mismos, todos los días no comes lo mismo, todos los días son diferentes, entonces no quiere decir que se vaya a repetir. Ahí es donde yo tengo que hablarme a mí mismo, hablarme a mí, a mi mente. Miedo al centro de trabajo. Si alguien pasó por una experiencia de ansiedad en el trabajo o en cualquier otro lugar, le va a dar miedo volver a regresar, por supuesto, porque piensa que se va a repetir la experiencia. Miedo a salir solo fuera de la casa, también es otro tipo de síntomas. Tengo miedo, no quiero salir, no. Yo debo, ahí cuando hablábamos de la terapia de exposición, tengo que exponerme lentamente, poco a poco, y también que mi familia conozca que yo estoy padeciendo de esto para que me entienda y no me presione. No diga, mira, tonto, pero sal. No, 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 no. No podemos decirle a un familiar que está pasando por una ansiedad esto. ¿Por qué? Porque la persona que lo vive es la persona que está sufriendo. Yo debo ser empático, debo ser empática y decir, mira, yo estoy contigo, sal, respira, cálmate poco a poco, mira, no está pasando nada, estamos en este lugar, revisa tus pensamientos y ahí vamos entonces poco a poco bajando esa ansiedad. Ok. Ahora vamos con el ataque de pánico. Ustedes ven a ese personaje allí con la bolsa y fíjense que esa bolsa que usted ve allí es una terapia que está aplicando esa señora. ¿Por qué? Porque una persona que sufre de ataque de pánico, como respira aceleradamente y está respirando con el pecho, esa persona piensa que se va a morir, claro, porque tiene dolor en el pecho, porque está respirando no con el diafragma, sino en este caso, toda la respiración viene de esta parte de lo que es el tórax, de esta parte. Y eso trae dolor, pero eso no quiere decir que te vas a morir. ¿Y qué está haciendo? La bolsa está reteniendo ese dióxido de carbono que está saliendo de su nariz y boca, pero a la vez entra. Y cuando eso entra, llega al cerebro y eso oxigena al cerebro. Y yo creo que, bueno, los tapabocas nos han ayudado, porque yo creo que en algún momento ese de respirar, por un lado son buenos, pero por otro lado no. Si usted va a hacer ejercicio, no se ponga tapaboca porque eso es contraproducente. Pero para el ataque de pánico, funciona, funciona. Ok, un ataque de pánico es la aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso
que alcanza su máxima expresión en minutos. Durante este tiempo se producen 4 o más de los síntomas que yo voy a mencionar. Entonces, el ataque de pánico aparece de repente, usted no lo está esperando. Es decir, llegó y se quedó, y eso puede durar unos minutos. Ahora, si usted ha sentido esto, pues vamos a verificarlo. La aparición súbita se puede producir desde un estado de calma o desde un estado de ansiedad. Usted está calmado, no está ansioso y de repente aparece. O usted está ansioso porque está pensando en algo en el futuro y no tiene comida y qué voy a hacer y el trabajo, y de repente aparece el ataque de pánico. Palpitaciones, golpeteo del corazón o aceleración de la frecuencia cardíaca. Ustedes ven ahí, me encanta ese animalito ahí de la, creo que es de la era, no, para ver, ahí me perdí, no sé si la era del hielo o no. Creo que es, sí, donde sale el animalito que busca, lo voy a preguntar a mi hija por aquí, el de la era del hielo. Ustedes lo ven ahí, agarrándose de ese árbol, respirando. Bueno, así ocurre el ataque de pánico. Sudoración, temblor o sacudida, sensación de dificultad para respirar o asfixia, sensación de ahogo, dolor o malestar en el tórax, náuseas o malestar abdominal, sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo, escalofríos, sensación de calor, parestesias, que quiere decir sensación de entumecimiento o hormigueo en el cuerpo, desrealización, sensación de irrealidad o despersonalización, separarse de uno mismo. Es decir, estoy, pero de repente no estoy. Eso, la persona que lo ha experimentado sabe. Yo lo he experimentado en algún momento. De repente yo estoy aquí y es como si el cerebro se fuera hacia atrás. Y te queda tu cuerpo aquí, pero tu mente se fue hacia atrás. Y cuando se va hacia atrás, ahí es donde vienen todos los síntomas. ¿Qué podemos hacer? Ahí es donde viene la parte terapéutica. Revisarnos, hablarme, mira, enfocarme en un punto. Si hay un cuadro, mirar ese cuadro y ver todos los detalles. Es decir, no irme hacia atrás, sino enfocarme en algo que me llame la atención. Puede ser también un lugar que me guste. Por ejemplo, a mí me encanta la parte, lo que es el frío, las montañas, la vegetación me fascina. Y cuando me ha ocurrido algo así, yo trato de ir a ese lugar que me da tranquilidad. Pues es una forma de bajar, además de la técnica de la bolsita y la respiración, esa es otra técnica. Ver un punto o alguien que sepa que me pasa lo del ataque de pánico, que esté conmigo, yo puedo agarrar a esa persona y la persona que está conmigo, como sabe la técnica, pues me ayuda. Me ayuda para qué, para volver al lugar. Aunque mi cuerpo está, pues no es que salgo de mi cuerpo, pero mi mente se va hacia atrás. Y la idea es que yo vuelva otra vez a estar en el aquí y en el ahora. Miedo a perder el control o de volverse loco. Miedo. No, eso no va a ocurrir. Eso solamente es un episodio que está ocurriendo en ese momento. Y por acá hay otro. Vamos a subir esto por aquí. Ajá, miedo a perder el control o a volverse loco. Miedo a morir. Tengo miedo, me voy a morir. Usted no se va a morir. No, olvídese de eso. El Señor es el que tiene la última palabra, pero no se va a morir, sino que está experimentando un ataque de pánico. Ahora, como les dije, ¿cómo gestionarla? Bueno, gestionarla en el sentido de ir a terapia, de buscar lo que es el ataque de pánico. A veces los trastornos de ansiedad no solamente se disminuyen o se trabajan con terapia, sino a veces con medicación. Porque la medicación me va a ayudar a que si yo, por ejemplo, estoy súper, hiper vigilante o estoy con esa aceleración en todo mi ser, necesito una medicación que me ayude a bajar o a inhibir todos los síntomas. No quiere decir que yo voy a ser adicta a la pastilla o a los fármacos, no. Eso tiene un tiempo de medicación. Y la idea es que yo esté con el terapeuta y a la vez con la medicación. ¿Para qué? Para ir trabajando. ¿Qué hace la medicación? Ayuda a que me estabilice emocionalmente, mentalmente, físicamente. Y la terapia me va a ayudar a la parte de que de los pensamientos, de trabajarlo. Y bueno, cuando ya me haga experto en saber gestionar lo que me está pasando, ya va a ser más sencillo. Al principio es molestoso, pero ya después uno va entonces
buscando el equilibrio. Perdón. ¿Qué sucede también? Le puede pasar a cualquier persona, a un niño, le puede pasar a un adolescente, le puede pasar a un joven, le puede pasar a un adulto medio y le puede pasar a un adulto mayor. No hay edad, no hay edad. Aquí es saber, y con la pandemia, pues, a un pastor, a un líder, a un maestro, cualquier persona. No, que le dio el pastor. Ahora no es espiritual, eso es falso. Es un humano que siente, que tiene miedo también, pero aunque el Señor es nuestro protector, pues el cuerpo va a reaccionar. Entonces aquí la idea es buscar ayuda profesional para poder lidiar con los trastornos. Ahora sí, ansiedad generalizada, ya estamos culminando, es la preocupación exageradamente por cosas menores que le impiden llevar una vida normal. Suele iniciarse antes de los 20 años de edad, pudiendo existir una historia previa de temores infantiles inclusión y exclusión o inhibición social. Entonces, la ansiedad generalizada es cuando uno exagera cosas que son pequeñitas, las coloca grandotas. Por ejemplo, en mi nevera o ahí en mi cocina, me queda un arroz, me queda una pasta y puedo tener para mañana, para pasar mañana, vamos a decirlo. Bueno, no ha llegado todavía el día que se ha acabado la comida y ya comienzo a pensar, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué vamos a ir? Y ya no hay comida. Y entonces, aquí no es que no te preocupes, sí, pero acciona. Busca un plan A, un plan B, un plan C y no te quedes allí pensando y pensando y pensando. ¿Por qué? Porque va a traer malestar. Te vas a sentir mal. Entonces, aquí importante es que esto inicia cuando los temores son en la infancia, en este caso, porque lo vi por mis papás, modelaje y también por el estrés que he vivido desde niño o niña. Todo eso lleva a una ansiedad generalizada. Preocupación persistente, excesiva e irreal sobre múltiples aspectos de la vida o del día, como el dinero, la salud, el trabajo, los estudios, la familia. Esto les lleva a estar continuamente preocupados sin motivo. A veces no hay motivo para preocuparse si usted está preocupado. Ah, bueno, porque tiene ansiedad generalizada, pues. ¿Y cómo se logra o cómo se disminuye? Bueno, ahí igual, atención o ir a terapia, terapéutica, psicológica, así, psiquiátrica y el Señor. Son los tres elementos. El Señor, la terapia y la medicación. Seguimos aquí. Padecer irritabilidad, dolores musculares, esas son las consecuencias. O sea, la preocupación que yo tengo me lleva a tener esto, a padecer de esto. Estoy irritable, dolores musculares, imposibilidad para concentrarse, insomnio, sudoración, dolor de cabeza, mareos y cansancio. Por ejemplo, creo que hay, bueno, yo he atendido varios casos de personas que sufren, creo que es, y no recuerdo el nombre, creo que es hipromialgia, algo así, es dolor muscular. Y cuando veo el antecedente, resulta que sufre de ansiedad generalizada. Entonces, o cuando una persona también sufre de una enfermedad crónica, por ejemplo, hipertensión, diabetes, problemas respiratorios, eso también crea ansiedad generalizada. Aquí es gestionarla con ayuda terapéutica y también esta clase de ayuda me va a guiar para poder trabajar lo que siento, lo que pienso y cómo actúo. Bien, las recomendaciones. Ya las recomendaciones finales, estamos ya ahora sí culminando, Isaac, ya estamos culminando. Y vemos entonces, lo primero que tenemos que entender, que la vida está llena de desafíos. La vida está llena de desafíos. Todo lo que nosotros hablamos de la ansiedad fueron, en este caso, especialistas psiquiatras, en este caso, psiquiatras, psicólogos, especialistas de la salud mental que llegaron a esa conclusión. Eso quiere decir que en la vida, desde que usted nace hasta este día donde usted está, todo lo que ha vivido, pues, ha sido desafíos. Y esos son normales y van a venir otros. Entonces, entender lo que es algo normal de la vida, los desafíos,
las angustias, todo está allí, está allí. Primero tengo que entender eso. Segundo, que las crisis son normales, pero no me puedo quedar en la crisis, sino avanzar. ¿Qué puedo hacer? Mi esposo en estos días, bueno, él está presente por aquí y él habló del tema de la resiliencia y él decía que debemos surfear la ola. ¿Cómo es eso que surfear la ola? Usted si va, si usted no es surfista, pero si va a las playas donde practican el surf, ¿qué sucede? Que ellos comienzan, viene una ola y comienzan a moverse y darle allí y viene otra ola más fuerte y comienzan, pues saben cómo. Igualmente tenemos que hacer nosotros. Cuando venga la crisis, no me dejo, tengo que dejar arrastrar por la ola. Por ejemplo, los surfistas si no agarran una buena ola, que esa ola los arrastra y hasta los puede meter a profundidad y salen todos allí como que mal o maltratados. Igualmente pasan con las crisis. Si yo no la surfeo, es decir, bueno, viene una ola, por ejemplo, que tiene 1 metro y voy dándole. Y eso puede ser una prueba de que quedé sin empleo. Bueno, no me puedo quedar ahí en la crisis, sino que puedo hacer surfear eso. ¿Cómo? Voy a buscar empleo, meter currículo, seguir avanzando hasta conseguir trabajo. Una ola, hoy la superé. De repente viene otra ola mayor. Puede ser que alguien se enfermó. Y ahí es volver a surfear esa ola, porque son crisis. Pero el punto aquí es cuando yo me dejo arrastrar. No puedo, me bloqueo, no quiero, no. Entender que las crisis son normales. Y la palabra de Dios nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué nos dice el Señor? Confiad, confiad porque yo he vencido al mundo. Y en las crisis no estamos solos, el Señor está con nosotros. Otra recomendación, las cosas buenas y no tan buenas que me han pasado me hacen ser la persona que soy. Entonces, si tú viviste traumas, si viviste cosas difíciles, buenas y no tan buenas, pues te hacen ser lo que tú eres hoy, con carácter, una persona que ha avanzado, una persona que no se quedó o no se sumergió allá en esa aflicción, sino que continuó y Dios estuvo allí. Desde que estuviste en el vientre de tu madre, Dios ha estado allí. Y algo que siempre se lo digo a mis pacientes, me lo digo a mí y se lo digo a ustedes. Si usted entró en el vientre de su madre, usted nació y hoy está aquí, es porque usted tiene la capacidad, Dios se la ha dado, para enfrentar esta vida. Los retos que se le presenten, usted puede. Y hoy Él le está diciendo las maneras, cómo podemos hacer, qué podemos hacer. Entonces, si usted está en una crisis o está viviendo un trastorno de ansiedad, no diga, ¿y ahora qué hago? No, ya sabe lo que tiene que hacer, hágalo. Avance, hágalo. Dios me ha capacitado para surfear o para superar las pruebas que vienen a mi vida. Dios me da la capacidad para superar, para surfear, para avanzar, para luchar, para seguir y enfrentar esas pruebas. En medio de las dificultades, Dios quiere bendecir a otros a través de lo que me ha sucedido y me sucede. Ahí ya empieza entonces el propósito de Dios. ¿Te ha pasado esto? Ok, es difícil. Bueno, yo he estado contigo, pero Él quiere bendecir a otros a través de lo que te ha pasado a ti. Y quiere ayudarte a que tú puedas crecer en la fe, en la confianza. Debo avanzar y dejar el pasado atrás. No podemos cambiar el pasado. El pasado quedó atrás. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer es sanar y avanzar. Fíjense, me encanta esta parte. Debo avanzar y dejar el pasado atrás sin adelantarme al futuro, porque si me adelanto al futuro, viene la ansiedad. Debo esperar en Dios, vivir el presente, planificarme. Me planifico, hago que el propósito de mi vida no es que esté en mi mente, yo lo plasmo, lo escribo. ¿Por qué? Porque cuando vengan las dificultades, no me voy a enfocar en esas dificultades, sino en este caso en la meta. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero lograr? Aunque en el camino vengan retos, van a venir, pero debo enfocarme en esa meta. Entonces, debo avanzar, dejar el pasado atrás sin adelantarme al futuro, esperar en Dios. Esa es la conclusión. Espero en Dios. Creer la palabra de Dios, confiar en Dios. Eso es lo que el Señor nos dice. El Señor es el terapeuta por excelencia. Él es el terapeuta y Él es el que sana y Él es el que nos ayuda, como decía el canto. ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita la ansiedad? El Señor.
Que el Señor me dice, bueno, ahora te toca ir al terapeuta, ve al terapeuta, pero el terapeuta no solamente va a ponerle su parte, a la otra te toca es a ti. El terapeuta pone el 5%, Dios pone el 5% y tú pones el resto. Ahí es donde va a venir el cambio. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice en Josué 1:9, ya te lo he dicho. Yo voy a nombrar a los que tengo aquí. Mariana, Isaac, Sueidi, Darío y todos los que están presentes. Creo que Mariana, no sé si es Mariana y hay una Marianita, pero hoy te dice el Señor, ya te lo he dicho, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Las pruebas van a venir, no te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompaña, te acompañará donde quiera que vayas. ¿A quién se lo dijo? A Josué. ¿Qué le pasaba a Josué? Se había muerto Moisés. Vivió su duelo y el Señor le dijo, ve, yo estoy contigo. Y el Señor nos dice hoy, yo estoy contigo. Debemos creerle al Señor. Lo que le decimos a la gente, ahora nos toca creerlo. Es difícil, ¿verdad? Creerlo cuando estamos en la prueba, pero debemos esforzarnos. El Señor nos dice, esfuérzate. ¿Y qué es esforzarse? Dar más de tus fuerzas. No tengas miedo. No tengas miedo. Avanza. El Salmo 23:4 dice, aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me conforta. El Señor está conmigo. No me deja. Él me conforta, me ayuda, me anima. Y Mateo 19:26 dice, para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. Todo es posible. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. Imposible para Dios no es que Él va a hacer tu voluntad, Él va a hacer su voluntad. Entonces esperar en Dios, si es la voluntad de Él, lo que tú estás pidiendo, lo que tú quieres, Él te lo va a dar, si es su voluntad, pero si no, Él te va a decir, te va a hablar de tres maneras. Sí, no, espera. Como el semáforo, ¿verdad? Cuando el semáforo tiene sus tres colores, rojo, amarillo y verde. Cuando está en rojo, dice no, no, para allá no. Cuando está en amarillo, espera, le está diciendo a la gente, mira, no manejes, espérate, porque si no vas a causar un accidente. Y cuando está en verde, te dice, ya aquí está, lo tienes. Entonces tenemos que aprender a entender cómo Dios habla. No es en el tiempo tuyo, es en el tiempo del Señor. También tenemos este pasaje que dice, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Hoy el Señor nos está diciendo, depositen toda la ansiedad en Él, toda la preocupación. Hay que entregársela a Dios. Y Filipenses también nos dice que en vez de estar preocupados, actívate, ora, da acción de gracias y la paz de Dios vendrá sobre ti. Pero debemos creer lo que el Señor nos dice. Otro pasaje bíblico, vengan ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Entonces el Señor nos dice, yo cargo lo tuyo, yo cargo lo que está allí, yo lo cargo, entrégalo. Porque ¿qué sucede? Que a veces vamos al terapeuta, a veces aplicamos terapia y no avanzamos. Bueno, deja que Dios haga la obra. Confía en Él, cree en Él y avanza. No te quedes allí. Busquen al Señor y busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. El Señor es el que nos libra de los temores, del miedo, pero debemos acercarnos a Él y confiar. Y ya la angustia bate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra. Entonces aquí vemos ya, si hay alguien abatido, sea amable. Háblale con amabilidad para que veas que va a bajar la presión. ¿Por qué? Porque la angustia, ya lo hemos visto, trae síntomas, trae presión, trae palpitaciones, trae malestar. Pero una palabra amable alegra el corazón. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así nos dice el Señor. Y por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán. Aquí esto se aplica mucho a los que sufren de ansiedad generalizada. No te preocupes por la vida. Estamos en las manos del Señor. Él es el que nos viste y así como viste a las aves y a los lirios, pues lo va a hacer con nosotros. Lo que debemos tener es fe. Y bueno, aquí ya esto lo hemos leído.
No se preocupen por nada, más bien oren y pidan a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo Jesús. Cerramos con esto. En paz, ¿verdad? Esta es una versión, esta es versión lenguaje actual. Dice, cuando me acuesto, me duermo enseguida, porque solo tú, mi Dios, me das tranquilidad. En otra versión, en Reina Valera dice, en paz me acostaré, como la canción que escuchamos, y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces, el Señor nos hace vivir confiado. Solo el Señor nos hace vivir confiado. Y bueno, ya hemos terminado el episodio número 3 de Gestionando mi ansiedad.